Hola gente linda, bienvenidos a mi canal. Fanáticos de Zenki más Cine, suscríbanse al canal y denle me gusta al vídeo. Porque aquí estamos creando una comunidad. Averigüemos nuestro número. Vayamos a las noticias de inmediato sin esperar demasiado. Pero como sabes, ahora se hace una pregunta al final de cada vídeo. Tengo amigos que responden estas preguntas. No olvides ver el vídeo hasta el final para escuchar la pregunta y dar la respuesta más creativa. Asterisco: en la popular serie de televisión turca Esaret, la historia de Orhun e Hira continúa manteniendo al público pegado a la pantalla. Su amor, que florece en condiciones difíciles, proporciona momentos emocionales profundos tanto para el público como para los personajes de la pantalla. Esta vez, mientras la pareja enfrenta la gran prueba de sus vidas, luchan por preservar sus esperanzas y sueños para el futuro. Asterisco. Orhun e Hira se apoyaron mutuamente tomándose de la mano con fuerza durante los días de reunión. La voz de Hira expresó el anhelo dentro de ella. «Te extrañé mucho», dijo. A pesar de este anhelo, Orhun no dudó en expresar el malestar que crecía en su interior. «Algo no está bien. ¿Estás bien con mi madre?», preguntó. Aunque afuera las cosas estaban complicadas, Hira respondió con voz esperanzada. «Estamos bien, la decisión se tomará casi mañana. Saldrás de aquí». Sin embargo, una profunda preocupación apareció en el rostro de Orhun. «No hay pruebas que demuestren mi inocencia», dijo. Hira, como siempre, se mantuvo optimista ante la actitud pesimista de Orhun. «No digas eso, creo que saldrás de aquí», dijo y le entregó una pequeña bolsita de lavanda. Orhun, que interiorizó el relajante aroma de la lavanda, sintió una vez más que Hira siempre estaba con él. Hira, por su parte, se mostró un poco amargada al enumerar las cosas que podía y no podía traerle. «Te traería lo que quisieras, pero no me dejan». Sin embargo, Orhun no solo tenía en mente la libertad, sino también un futuro común con Hira. Se volvió hacia Hira y le dijo que quería un hijo. Un rayo de esperanza apareció en sus ojos. «Cuando salgamos de aquí, comenzaremos una nueva vida, tú, yo y nuestro hijo». El corazón de Hira se llenó tanto de ansiedad como de dulce emoción. Tal vez tendrían una casa junto a un lago y vivirían juntos una vida pacífica. Sin embargo, estos momentos felices duraron poco cuando el guardia dijo que la reunión había terminado. Ya era hora de partir, y esta vez Hira se resistía a no poder dejar a Orhun. «Esta es la última vez que me voy de aquí sin ti», dijo entre lágrimas. Orhun estaba pasando por momentos difíciles incluso en su pequeño mundo en prisión. Un día, estalló una discusión con otros internos de la enfermería. Cuando un prisionero habló de Hira, Orhun perdió la paciencia. «Nunca más volverás a mencionar mi apellido», se defendió gritando. Hira, por otro lado, se encontró con un acontecimiento inesperado cuando regresó a la mansión. Afife-an no permitía que Hira saliera y ahora la presionaba más. En el ambiente lúgubre de la mansión, Hira olió la flor que Orhun le regaló, pero la flor ya se había marchitado. La ausencia de Orhun afectó profundamente a Hira. Incluso en sus sueños, Orhun estaba con él, pero cada vez se despertaba en una pesadilla. Esta separación comenzó a poner a prueba la resistencia de Hira. Afife-an no quería que ni siquiera la sombra de su hijo cayera sobre Hira y por eso estaba dispuesta a torturarlo en todos los sentidos. Sin embargo, a pesar de toda esta presión, Hira siguió resistiendo por el hombre que amaba. Un día, el abogado de Orhun en prisión llegó con una mala noticia. La esperada decisión de apelación para el caso de Orhun había sido aprobada, lo que significaba que Orhun permanecería en prisión. El abogado dijo: «Desafortunadamente, es una mala decisión. No hay otra manera de sacarte», dijo. Orhun no quería que esta noticia molestara a Hira. «No se lo digas a Hira. Todavía quiero que sea feliz», dijo, pidiendo al abogado que mantuviera el asunto en secreto. Sin embargo, aunque el abogado cuestionó esta difícil decisión, dio a entender que Orhun debería liberar a Hira.
Ira vivía con los sueños de Orun. Orun le decía a menudo que soñaba con una vida junto al lago. ¿Puedes oír el viento que sopla a través del lago? Ahora huele el bosque junto al lago. Necesitamos estar aquí. No sé si este sueño algún día se hará realidad, pero no hay muros ni cerraduras que puedan impedirnos soñar, dijo una vez. Estos sueños fueron el único apoyo de Ira en tiempos difíciles. Un futuro en el que ella y Orun serían felices estaba vivo en su mente, pero con cada día que pasaba, la incertidumbre de ese futuro hirió profundamente a Ira. Una noche, Ira se despertó junto a Orun. Orun, debería contarte un secreto, dijo. Admitió que las constantes conversaciones de Orun lo distraían lo suficiente como para hacerlo olvidar a veces. Este alivio momentáneo mostró el compromiso mutuo de la pareja, incluso en tiempos difíciles. Pero al día siguiente, una mala noticia pondría patas arriba el mundo de Ira. La mala decisión de Orun en el tribunal arrastró a Ira a una profunda desesperación. Aunque Orun intentó ocultarle la verdad a Ira, la intuición de Ira le hizo darse cuenta de todo. Orun y Ira sueñan mientras esperaban que la vida que soñaban se hiciera realidad, continuaron luchando contra las dificultades que encontraron. Se abrazaban el uno al otro con amor y fe, pero por grandes que fueran los obstáculos que tenían ante ellos, no pensaron en renunciar a sus sueños. Las palabras de Orun, créanme, ningún muro puede impedirnos soñar, tal vez se convirtieron en el resumen más significativo de su historia. El dúo continuó viviendo con el sueño de que algún día vivirían una vida feliz con sus hijos en su casa junto al lago. Esta emotiva historia dejó una profunda huella en los corazones de los espectadores. El amor de Orun e Ira trajo un nuevo aliento a la serie con sus momentos dramáticos y un futuro esperanzador. Mientras observaban el desafiante viaje de la pareja con gran expectación, los espectadores de *Slavet* formaron un vínculo profundo con ellos en cada paso. A ver, ¿se harán realidad los sueños de Orun e Ira? Me viene a la mente la pregunta de este vídeo, amigos. ¿Quién creen que es el padre del bebé de Ira? Veremos cuando escribas las respuestas. No olvides escribir tu comentario, suscribirte al canal y darle me gusta a nuestro vídeo para los amantes de la serie Sharet. Nos vemos en los comentarios. Te amamos.